Acompáñenos a conocer esta increíble mansión en venta al norte de Mérida, en la zona de Concal, una de las zonas preferidas para quienes están llegando a vivir a Mérida o a invertir en esta ciudad. Esta propiedad se encuentra al 80-90% de la obra y cuenta con 1,150 metros cuadrados de construcción en un terreno de 4,700 metros cuadrados. Cuenta con 3 recámaras con closet vestidor cada una, 6 baños, 2 terrazas, una piscina enorme, 2 cuartos de servicio, un lago artificial y un jardín en donde podrás tener todos los árboles frutales que quieras. Y lo mejor es que este techo está en tránsito y está enlistado en 22.8 millones de pesos. Vamos a recorrerlo. Todo esto que vemos acá es la mansión que recorreremos el día de hoy. Con sus 50 metros de frente por 100 metros de fondo, a esta propiedad la delimita esta barda perimetral de casi 4 metros de alto, en la cual utilizaron un acabado de piedra que queda perfecto con el portón de herrería que tenemos en la parte de atrás. En este incluyeron una entrada de hasta 2 carriles para permitir una mayor y más fácil entrada y salida de vehículos y también una caseta para el vigilante para aquel día que recibamos a nuestras visitas. Vamos a conocer el interior, está increíble. ¡Qué entrada, amigas y amigos! Así me quiero sentir cuando llega a mi casa. Es que además esta hermosa fachada, la cual se va revelando poco a poco gracias a las capas que generan las hojas de los árboles. Y es que esta propiedad se caracteriza por tener grandes y amplios jardines. Tal es el caso de estos laterales que tenemos aquí en la entrada, los cuales, además de estar delimitados por este concreto, el cual tiene un estampado para simular la laja, les incluyeron también unas ceibas enormes a los costados y mucha vegetación. Incluso, de este lado, agregaron un pequeño lago artificial que hicieron con la forma que ya tenía el terreno y que hoy genera un oasis para los pajaritos. Pero no incluye a los patos, ¿eh? No, patos no incluidos en el precio, pero siempre se puede negociar. De este otro lado tenemos un kiosco que es un espacio perfecto para venir a echar un cafecito mañanero o una lectura de media tarde. La verdad es que aquí hay muchos espacios para gozar de tu propio hogar. Del otro lado tenemos esta cochera techada de hasta para 4 vehículos. En esta pensaron muy bien en el futuro, ya que incluyeron una rampa por si el día de mañana tenemos algún problema de movilidad o, por qué no, para tener el carrito para bajar todas las compras del súper. Esta rampa nos conecta con una entrada secundaria directamente hacia la zona de cocina y el área de bodega. Y por acá, la entrada de tu próxima mansión. Esta entrada, además del majestuoso tamaño y dimensiones que tiene, se caracteriza por incluir unos acabados muy de la región. Tal es el caso de la piedra de cantera que vemos de los lados, una piedra crema maya, así como los acabados de chucum que vemos en la parte de abajo, como en esta pared. Algo interesante es que la inspiración de esta casa fue una hacienda, la cual siempre tiene estos techos altos y ese recibimiento en forma de arco, solo que aquí fue una interpretación de una hacienda moderna. Desde aquí ya vamos viendo esa área central increíble de la piscina que ahorita vamos a conocer. Vamos a verla. ¿Qué tal esta bienvenida? Chéquense este recibidor de 25 metros cuadrados desde el cual nos distribuye hacia toda la propiedad, ya sea al exterior o hacia el ala este o el ala oeste. Para que quede más claro, les explico con el plano. La casa la podemos dividir en 2 partes, el ala este y el ala oeste. En el ala este nos vamos a encontrar primero con una sala. A un costado nos recibe la sala de tele. Después vamos a tener 2 de las 3 recámaras, cada una de ellas con su baño y closet vestidor propios. En medio nos encontramos con un enorme patio en la cual vamos a ver en el centro esta hermosa y deliciosa piscina, la cual cuenta con 2 terrazas de cada costado, en su lado norte y en su lado sur. En el lado oeste de la casa vamos a encontrar primero el comedor, justo a un costado de la cocina, de la cual podemos tener acceso directo hacia la bodega, cuarto de servicio o hacia la cochera techada. También vamos a tener un pequeño espacio para un estudio junto a un medio baño. Y en la parte de atrás nos encontramos con la tercera recámara, la cual también cuenta con un closet vestidor y baño propio. Ya teniendo más clara la distribución de la casa con el plano, vamos a conocerla. Por acá tenemos el espacio ideal para tener una salita en donde en lo personal yo la configuraría con una vista directa hacia la zona de la piscina. Ahí les va una idea.
Pero bueno, ese fue un ejemplo. Ya a ustedes les tocará elegir la sala que más les guste. Algo importante es que procuraron que este espacio sea un espacio muy bien ventilado. Si se dan cuenta, tenemos ventanas de los dos lados, lo cual permite una ventilación cruzada que en una zona como Mérida es importantísimo. Aquí consideraron que los vientos dominantes suelen soplar de norte hacia el sur. Tiene la orientación perfecta, ¿no? Exactamente, tiene la orientación perfecta para favorecer el paso del viento. Por acá tenemos el cuarto de tele, cual en algún momento podemos adaptar de la manera que mejor querramos. Puede ser cuarto de tele O incluso hasta otra recámara, ¿no? Podría Exacto, ser. puede ser hasta otra recámara, tiene muy buenas dimensiones. Del otro lado vamos a ver el comedor. Este espacio está muy bien ventilado y bien conectado con la zona de la cocina. Aquí incluso aprovecharon este espacio para generar un patio interno que permite la entrada de luz y de nuevo procurar el tema de ventilación cruzada. Algo importante aquí es que estando la fachada hacia el norte nunca va a entrar el sol directo, ¿no? Por eso tiene estos ventanales tan grandes. Excelente observación. Justo el tener esta fachada y como sabemos que el sol sale del este y se oculta en el oeste, hace que en este espacio nunca tengamos la iluminación o el sol pegando de manera directa. Por acá tenemos la cocina. Si a ustedes les gusta cocinar o simplemente son de buen comer, esta cocina es ideal, ya que cuenta con unas amplias dimensiones que además tienen una excelente vista hacia los dos patios que veíamos hace un momento. Por allá tenemos la entrada que conecta con la cochera y por acá tenemos la parte de la alacena, que además tiene una cualidad muy peculiar. Si se dan cuenta, aquí tenemos un lavatrastes algo pequeño. La intención es que esto sea más bien como área de preparación y que los platos se laven de este lado. En este lavaplatos, que es un poco más amplio, dejando el marco y el espacio suficiente para que el día de mañana aquí tengamos los refrigeradores. ¿Qué tal, Una buena idea para todo aquel que no le gusta que los platos sucios estén a la vista. Y además es completamente personalizable, ¿no? Esta cocina. Así es, hoy todavía representa un lienzo en blanco para el día de mañana el futuro dueño pueda decidir hacer o deshacer según crea más conveniente. Vamos a ver la bodega. Esta es la entrada que conecta directamente con la cochera, desde donde estaba la rampa que veíamos hace un momento. Por acá tenemos este espacio de bodega que actualmente sirve para guardar todas las herramientas que se utilizan para dar mantenimiento a esta casa. De este lado tenemos un amplio cuarto de lavado con instalaciones hidráulicas y eléctricas que conecta con un patio interno, el cual nos lleva directamente con la recámara de servicio. ¡Wow! Miren qué bonito. De verdad que en esta casa procuraron integrar muy bien el entorno con la naturaleza. Creo que no hay una sola ventana sin vista a la naturaleza, ¿no? Procuraron los arquitectos que aunque sea una vista interna, viera hacia un jardín y que te mejorara simplemente la visual. Está espectacular. El cuarto de servicio cuenta también con su propio baño. Para el día de mañana contar con alguien que te pueda apoyar a darle mantenimiento y cuidados a esta casa. Este de hecho es el segundo cuarto de servicio. El primero se encuentra a un costado del kiosco que vimos en la entrada. Para el día de mañana poder contar con el apoyo de alguien que ayude a limpiar el interior, pero también si contamos con apoyo para la jardinería, tener un espacio para que las personas vivan aquí. Continuamos con el recorrido. Este es el pasillo que nos conecta con la recámara que se encuentra en el ala oeste de la casa. Aquí incluyeron esta jardinera para terminar de decorar y ambientar el espacio con un poco más de naturaleza. El tragaluz está padrísimo, ¿no? Sí, quedó muy bien porque además hace que este espacio esté mejor iluminado, pero al mismo tiempo protegido de cualquier eventualidad de lluvias gracias al cristal que incluyeron. Oigan, y antes de ir a la recámara, vámonos para afuera, que quiero que conozcan la piscina. Es mi parte favorita de la casa y ahorita van a ver por qué. Pero antes, mencionarles que aquí tenemos espacio también para incluir un estudio o una pequeña oficina y así poder trabajar desde casa con su medio baño a un costado. Vamos para afuera. ¡Wow! ¿Qué tal esta enorme piscina ideal para albergar las mejores reuniones de amigos o reuniones familiares? Aquí tenemos esta terraza que nos da la bienvenida hacia el exterior. En esta vemos los pisos de porcelanato tipo mármol en formato de 60 por 120 que tiene toda la propiedad. Es que aquí vean qué buen espacio. Sí, te cabe un comedor enorme, una sala, una mesa de ping pong. Las tres cosas. Y aún así tenemos más espacio para afuera. Pero quiero destacar esta piscina que tenemos por acá. Miren nada más, hasta una mesa tenemos adentro para venir a relajarnos y gozar de un caluroso día por Mérida, pero bien remojados y frescos.
Utilizaron un material, son como pequeñas perlas, que es el que le da esos tonos azules a la piscina. Como que nadie piensa en esas áreas de la mesa y son muy útiles, ¿no? Claro, ya sea que quieras nadar, tienes el espacio suficiente, o si quieres simplemente relajarte en la banquita que tienes allá, con esa mesa para sentar desde las bebidas hasta algún snack de media tarde, bueno, este es el espacio perfecto. Sí, está increíble. Está buenísimo. Desde acá podemos entender bien la distribución. De ese lado tenemos una recámara, por acá tenemos otras dos, y esto nos conecta también con la zona del bar. Esta es para las reuniones familiares, tal vez un poquito más de noche, o por qué no, para cuando organices una fiesta por acá, tener a tus invitados muy cómodos. Es que además miren el tamaño de esta sala. Está perfecta para armarse una fiestecita. Incluyeron también esta zona de barra en donde tenemos el espacio suficiente para armarnos unas bebidas o simplemente utilizarlo como un área de servicio. En esta incluyeron estos pisos, estos son un mármol travertino en formato de 50 por 50, que quedan muy bien con los toques de piedra y de chucum que veíamos en la entrada. Oye, algo muy interesante de acá es que esas columnas son la preparación para poder cerrar con canceles y tener un área cerrada con aire acondicionado, ¿no? Excelente punto. Sabemos que estamos en un lugar caluroso como Mérida y a pesar de que en Concal tenemos de 3 a 5 grados menos que en la ciudad, esto debido a la vegetación que nos rodea, también es importante estar preparados con áreas listas para ser climatizadas. Como bien menciona Fer, aquí dejaron estas columnas para que el día de mañana podamos incluir ya sea cancelería, mallorquinas o lo que mejor les guste para hacer esa área un área más fresca. De este lado tenemos la zona de baños, el baño de hombres y por acá el baño de mujeres. Oigan, y si creían que eso era todo, faltan algunas recámaras, pero también vean este amplio jardín. Y si les gustan las mascotas o tienen perros o hijos pequeños, este es el lugar ideal para que vengan a jugar. Aquí vemos cómo tenemos muchísima sombra gracias a todos los árboles que se plantaron. Tenemos desde ceibas, javins. Hay por ahí también un balché. Ándale. Hay maculis o maculí. También creo que hasta allá tiene el espacio para poder hacer un bungalow, una cabaña, ¿no? Completamente. Esta casa, al contar hoy con casi 1,150 metros cuadrados de construcción, pero dentro de un terreno de 4,700 metros cuadrados, nos permite aún tener el espacio suficiente para crecer este hogar. Conforme vaya creciendo la familia o conforme vayan llegando los invitados, tener una zona privada para ellos. Ahora sí, vamos a conocer las recámaras, todas con su closet vestidor. Qué vista, desde aquí, ¿Sí? esta fachada trasera. Increíble, ¿no? ¿Qué tal, Fer? Este puede ser tu próximo hogar. Ay, a otro perro con ese hueso. ¿Qué tal? Esta recámara está perfectamente conectada con la zona de la piscina. Vemos también que tiene muy buenas dimensiones para incluir una majestuosa cama king size y todo lo que necesitamos. Además de tener doble acceso, la parte de la piscina por donde entramos y otra que nos conecta con el pasillo oeste de la casa. Y otro acá, ¿eh? Correcto, 3 accesos hacia los exteriores y este que conecta con el interior de la propiedad. Y también con el baño y closet vestidor. Vean nada más. Como les dije, aquí todavía hay oportunidad de personalizar este proyecto a su medida. Ya sea poner un closet vestidor con una isla en medio, zapateras o bueno, ya dependerá de cómo esté compuesta su ropa. Y de este lado tenemos este baño. En él incluyeron esta barra de granito que queda muy bien y destaca de los tonos blancos que tenemos en las paredes. Aún no se encuentra listo, lo cual permitirá que lo puedan personalizar aún más. Vamos a ver las otras recámaras. Oigan, ¿qué tal de bien iluminado está, Esto es gracias también a las ventanas que incluyeron en la parte de arriba, que permiten la entrada de luz y que además hacen que se vea padrísimo este acabado de piedra crema maya. Con su jardinera, para terminar de incorporar la naturaleza a este proyecto, incluso en los exteriores. Y aquí tenemos la segunda recámara. ¡Wow! Enorme también. Está enorme. Tenemos ventilación orientada hacia la parte norte y aquí hacia el sur, permitiendo también la ventilación cruzada. Desde aquí podemos acceder también hacia la parte del baño y hacia el closet vestidor. Aquí tenemos la zona húmeda en la que utilizaron el mismo mosaico tipo mármol, pero ahora en un formato de 90 por 90 y también en las paredes. De este otro lado tenemos el espacio para el closet vestidor. Enorme también. Enorme. Y este claro que vemos por acá no es una puerta, es un espacio para que el día de mañana se pueda mantener bien ventilado e iluminado este espacio. Vamos a conocer la otra recámara. Oye, algo también importante de esta recámara es que tiene acceso directo al kiosco. Ah, correcto, desde aquí lo podemos ver mejor, es más, vamos a echarle un ojo.
Miren, ese es el área común que les hablaba hace un ratito. ¿Se imaginan despertarse, simplemente caminar unos pasos, ir hacia tu kiosco y echar un desayunito al aire libre? Bueno, pues aquí pueden hacerlo. Está increíble. Y para entender un poquito mejor la distribución, esta recámara se encuentra justo a un costado de la sala de tele que vimos al principio, la que está junto a la sala. Miren. Aquí está esa sala y aquí está la otra salita. Y estamos de nuevo en la entrada principal, en el recibidor. Ya habiendo visto 2 de las 3 recámaras, vamos a conocer la última. Esta es la última recámara, la cual tiene también un acceso directo hacia la parte de la piscina o un ventanal que nos permite ver hacia ella. De nuevo, otra recámara con muy buenas dimensiones para poder instalar todo lo que necesita. Y por acá tenemos el closet vestidor y el baño. ¡Wow! Todas las recámaras tienen un closet vestidor enorme con un baño completísimo, bro. Exactamente. Es por eso que incluyeron solo 3 recámaras, pero todas son de muy buenas dimensiones con su closet vestidor y su baño cada una. O sea, las 3 principales. Sí, las 3 son master suites. Es que vean nada más, este closet vestidor da para toda mi ropa y la de mis hijos. Todavía no tengo hijos, pero cuando tenga. Y por acá tenemos este baño. Aquí también incluyeron este tragaluz para iluminar mejor este espacio. Y miren, ya llegó la tina, únicamente falta instalarla para ahora sí venir a gozar de un baño de burbujas. Oigan, y lo mejor de esta propiedad es que este techo está en tránsito y está listado en 22.8 millones de pesos. Así que si les interesa, los invitamos a contactarnos y si quieren seguir viendo propiedades increíbles en Mérida, aquí les dejamos otro videito. Chao.